Las frías esposas cerraban sobre las muñecas de Diego Morales, mientras su madre, en la primera fila, contenía un llanto que le rompía el alma. Desde el estrado, el juez Harrison lo miraba con una sonrisa de desprecio. Otro delincuente latino más, pensaba. Lo que nadie imaginaba era que aquel muchacho de apenas 18 años guardaba un poder imparable. En su mente vivían cada ley, cada código y cada precedente, listos para derrumbar la carrera del juez más temido de la ciudad. Diego Morales entró al tribunal con las esposas, cortándole las muñecas como cuchillas de hielo. Pero lo que realmente lo lastimaba era ver a su madre en la primera fila, con los ojos hinchados de tanto llorar y las manos temblorosas aferrándose a un rosario gastado por años de súplicas desesperadas. Carmen Morales había trabajado 18 horas limpiando oficinas para pagar los $700 del abogado de oficio que acababa de abandonar a su hijo 3 minutos antes del juicio. «Lo siento, señora», había murmurado Frank Morrison sin siquiera mirarla a los ojos. «Su hijo no quiere cooperar. Dice que es inocente y se niega a declararse culpable. No puedo ayudar a alguien que no acepta la realidad». Carmen había sentido que el mundo se desplomaba. Esos $700 representaban 2 meses sin comer carne, 3 meses caminando al trabajo para ahorrar el pasaje del autobús, 4 meses durmiendo con frío porque no podía pagar la calefacción. «Por favor», había suplicado con la voz quebrada, «mi hijo no es un delincuente. Él estudia, él sueña con ser abogado para ayudar a gente como nosotros». Morrison había suspirado con el cansancio de quien había escuchado esa súplica 1000 veces. «Señora, su hijo está acusado de robo con violencia. Hay video, hay huellas, hay testigo. Nadie va a creer en su inocencia». Ahora Diego veía a su madre destruida en esa banca y sintió que se le desgarraba el alma. Durante 18 años, Carmen había sido su héroe silencioso. Había trabajado en 3 empleos diferentes para que él pudiera estudiar. Se había saltado comidas para que él tuviera libros. Había sonreído cuando por dentro se moría de agotamiento. Y ahora, por primera vez en su vida, Diego la vio completamente vencida. «¡Mamá!», susurró desde la mesa del acusado. Y Carmen levantó la vista con ojos que reflejaban un dolor tan profundo que varios espectadores sintieron que se les partía el corazón. «Mi hijo», ella intentó sonreír, pero las lágrimas traicionaron su fortaleza. «Todo va a estar bien. Dios no abandona a los inocentes». En ese momento entró el juez Harrison como una tormenta vestida de negro. A los 62 años había perfeccionado el arte de destruir esperanzas con una sola mirada. Su rostro era el de alguien que había olvidado lo que significaba la compasión, y sus ojos grises barrieron la sala hasta posarse en Diego, con el desprecio de quien mira a un insecto molesto. Caso número 247, su voz resonó como el martillo del destino. El Estado contra Diego Morales. Su mirada se clavó en el joven con una sonrisa que helaba la sangre. «Veo que el acusado no tiene representación legal. Señor Morales, ¿comprende que está enfrentando hasta 10 años de prisión estatal?» Diego se puso de pie, y en su postura había una dignidad que contrastaba brutalmente con la situación desesperante. «Su señoría, he decidido representarme a mí mismo». El silencio que siguió fue como el momento antes de que estalle una bomba. Luego, las carcajadas llenaron la sala como hienas riéndose de un cordero herido. El juez Harrison se recostó en su silla, disfrutando cada segundo de la humillación. ¿Representarse a sí mismo? Señor Morales, ¿está consciente de que estamos en una corte de justicia, no en una escuela primaria jugando a los abogados? Las risas se intensificaron, pero Diego no se inmutó. En sus ojos ardía algo que nadie podía ver. Años de estudio obsesivo,
Noches enteras memorizando códigos legales. Un sueño imposible alimentado por la injusticia que había visto destrozar a su comunidad. Su señoría, Diego habló con una calma que desconcertó a todos. Según la Sexta Enmienda, todo ciudadano tiene el derecho constitucional a representarse a sí mismo. El juez se incorporó lentamente, como una serpiente preparándose para atacar. ¿Me está citando la Constitución, jovencito? ¿Dónde estudió Derecho? ¿En la Universidad de la Esquina vendiendo drogas? El comentario racial golpeó como una bofetada, y Diego sintió que la rabia le quemaba las venas. Pero había algo más fuerte que la rabia, el amor por su madre, que lo miraba con ojos suplicantes desde la primera fila. «No, su señoría», Diego respondió con una voz que temblaba de emoción contenida. «Estudié en la biblioteca pública todas las tardes después de trabajar. Estudié mientras mi madre limpiaba oficinas hasta la madrugada para mantenernos. Estudié porque soñaba con un día poder defender a personas inocentes en tribunales como este». Algo en su tono hizo que las risas se apagaran gradualmente. Había una sinceridad desgarradora en sus palabras que tocó algo profundo en varios espectadores. El juez Harrison entrecerró los ojos, molesto por haber perdido el control de la humillación. «Muy conmovedor, señor Morales. Pero los sueños no lo van a salvar de la prisión. ¿Tiene alguna experiencia legal real?» «Tengo 3 años estudiando cada caso que ha pasado por este tribunal, su señoría». La mentira salió de Diego con una naturalidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Pero técnicamente no era mentira. Durante 3 años había conseguido las transcripciones de los casos del juez Harrison, estudiando cada veredicto, cada sentencia, cada patrón de comportamiento. Lo que había descubierto lo había dejado helado. El juez Harrison tenía un patrón claro. El 97% de sus condenas eran de jóvenes latinos y afroamericanos. Sus sentencias promedio para delincuentes blancos de clase media eran 60% menores que las de minorías por los mismos crímenes. Había violado procedimientos legales en al menos 12 casos que Diego había identificado. Pero esto era solo el comienzo de lo que Diego había descubierto. 3 años... El juez sonrió con crueldad renovada. «Excelente. Entonces está familiarizado con mi récord. 97% de condenas en casos criminales. ¿Sabe lo que eso significa, señor Morales? Significa que usted ha enviado a la cárcel a muchos jóvenes inocentes». Diego respondió con una tranquilidad que electrizó toda la sala. El silencio fue absoluto. Ni siquiera se escuchaba respirar. El juez Harrison se puso de pie lentamente, su rostro enrojeciendo de furia. ¿Qué acaba de decir? Dije que un índice de condena del 97% es estadísticamente imposible en un sistema de justicia imparcial, a menos que existan factores externos influyendo en los veredictos. La tensión era tan densa que se podía cortar con cuchillo. Varios abogados se removían incómodos en sus asientos. Algunos espectadores contenían la respiración. «Señor Morales», la voz del juez destilaba veneno puro. «¿Me está acusando de corrupción en mi propio tribunal?» Diego miró a su madre, quien lo observaba con una mezcla de terror y orgullo que le partía el alma. Luego miró al juez directamente a los ojos. «No, su señoría. Solo estoy citando estadísticas». El fiscal James Patterson se puso de pie como un resorte. «Protesto. El acusado está siendo irrespetuoso con la corte». «¡Aceptada!». El juez golpeó el martillo con furia. «Señor Morales está en desacato. Una multa de $500. Diego sintió que se le desgarraba el corazón. $500 que su madre no tenía. $500 que representaban 2 meses más de sacrificio. «Su señoría», Diego habló con voz quebrada pero firme, «no tengo $500. Mi familia y yo vivimos de los $800 mensuales que gana mi madre limpiando oficinas. Entonces agregamos 1 semana más de cárcel por desacato».
Carmen se puso de pie con un grito desgarrador que hizo que hasta los guardias se estremecieran. «Por favor, mi hijo solo está diciendo la verdad. Él es inocente». «¡Silencio!», rugió el juez, «o la hago arrestar por desorden en la corte». Diego vio a su madre desplomarse en la banca, sollozando con una desesperación que partía el alma de todos los presentes. En ese momento, algo se rompió dentro de él. Toda la humillación, toda la injusticia, toda la crueldad del sistema se cristalizó en una determinación férrea. «Su señoría». Diego habló con una voz que ya no temblaba. «¿Puedo proceder con mi defensa?». El juez Harrison sonrió con la satisfacción de un depredador que había quebrado a su presa. «Por supuesto, señor Morales. Estoy ansioso por ver cómo sus estudios de biblioteca lo ayudan contra las evidencias abrumadoras que tiene el Estado». El fiscal Patterson se acercó al estrado con la confianza de quien había ganado casos imposibles. «Señoras y señores del jurado», comenzó con voz resonante, «el caso que tienen ante ustedes es simple y claro». Mientras Patterson hablaba, Diego observaba cada gesto, cada palabra, cada matiz. Su mente trabajaba a velocidad sobrehumana, procesando información, identificando debilidades, preparando el contraataque que cambiaría todo. El 15 de marzo, a las 11:47 p.m., Diego Morales entró al Quick Mart de la avenida Roosevelt con intención criminal. Tenemos video de seguridad que lo muestra claramente. Tenemos sus huellas dactilares en la caja registradora. Y tenemos un testigo ocular que lo identificó sin dudarlo. Patterson hizo una pausa dramática, paseándose frente al jurado como un actor en escena. «Señoras y señores, este no es un caso complicado. Es justicia simple, un delincuente que debe pagar por sus crímenes». Pero lo que ni Patterson ni el juez Harrison sabían era que Diego había pasado los últimos 3 meses en prisión haciendo algo más que estudiar derecho. Había investigado su propio caso con la obsesión de un detective privado. Y lo que había descubierto iba a explotar como una bomba nuclear en ese tribunal. El silencio en la sala era tan denso que Diego podía escuchar los latidos desesperados de su propio corazón. Había llegado el momento que había ensayado 1000 veces en su celda, el momento que determinaría si pasaría los próximos 10 años de su vida tras las rejas o si podría abrazar a su madre como un hombre libre. Se puso de pie lentamente y por primera vez en 3 meses sintió algo parecido a la esperanza corriendo por sus venas. Diego respiró profundamente, pero por un momento sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Qué estaba haciendo? Era un muchacho de 18 años enfrentándose a profesionales con décadas de experiencia. Tal vez Morrison tenía razón. Tal vez debería haberse declarado culpable y aceptado su destino. Pero entonces vio a su madre en primera fila, con las manos entrelazadas en oración, y recordó todas las noches que ella había trabajado hasta sangrar por darle una oportunidad. No podía rendirse, no cuando ella había dado tanto. «Señoras y señores del jurado», comenzó con una voz que temblaba no de miedo, sino de emoción contenida. «Mi nombre es Diego Morales, y lo que van a escuchar en los próximos minutos va a cambiar para siempre la forma en que ven la justicia en esta ciudad». Carmen cerró los ojos y movió los labios en una oración silenciosa. Durante 18 años había visto a su hijo superar obstáculos imposibles con pura determinación, pero nunca había estado tan aterrorizada de perderlo. El fiscal les ha pintado un cuadro muy simple. Diego caminó hacia el jurado y había algo en su presencia que hizo que varios miembros se inclinaran hacia adelante. Un joven del barrio que necesitaba dinero y decidió robarlo. Evidencia clara, caso cerrado. Su voz se quebró ligeramente, revelando la vulnerabilidad de un muchacho de 18 años luchando por su vida. Pero lo que el fiscal no les ha dicho es que durante 3 meses en prisión, no solo he estado estudiando derecho.
He estado investigando mi propio caso con la desesperación de un hombre que sabe que es inocente. Diego sacó una carpeta de cartón maltratada, llena de papeles copiados a mano y notas garabateadas en márgenes estrechos. Porque cuando eres pobre y estás acusado injustamente, nadie va a luchar por ti excepto tú mismo. Las palabras golpearon como puñetazos en el estómago de varios jurados. Había una honestidad brutal en ellas que era imposible de ignorar. Señoras y señores, quiero que vean algo que va a partir sus corazones como partió el mío. Cuando Diego descubrió esa primera inconsistencia en el video, había sentido que se le helaba la sangre. No era solo evidencia técnica, era la prueba de que alguien había manipulado deliberadamente la verdad para destruir su vida. Había pasado 3 noches sin dormir, revisando cada segundo de esa grabación, con manos temblorosas, sintiendo que su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Levantó una imagen borrosa en blanco y negro. ¿Ven esa mancha oscura en el suelo, junto a la caja registradora? Esa es sangre, mucha sangre. Un murmullo nervioso recorrió la sala. El ladrón se cortó gravemente durante el robo. Perdió suficiente sangre como para necesitar atención médica inmediata. Diego hizo una pausa, dejando que la información se asentara. ¿Y saben qué es lo más extraño de todo? Su voz se volvió más intensa, más apasionada. Cuando me arrestaron 3 días después, no tenía ni un solo rasguño en mi cuerpo. Ni un corte, ni una cicatriz reciente, nada que indicara que había estado en una pelea o accidente. Diego se acercó más al jurado y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Saben lo que significa estar en una celda de 2 metros por 2 metros, sabiendo que eres inocente, rogándole a Dios que alguien cualquiera vea la verdad? Su voz se quebró completamente y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Significa escuchar a tu madre llorar por teléfono cada noche, preguntándose dónde falló como madre, cuando la verdad es que ella es la mujer más valiente y noble que ha caminado sobre esta tierra. Carmen se llevó las manos al rostro, sollozando con una intensidad que hizo que varios espectadores se secaran los ojos discretamente. Significa saber que cada día que pasas encerrado, tu familia se hunde más en la desesperación y la ruina económica. Diego respiró profundamente, recomponiendo su fortaleza interior. Pero también significa algo más poderoso. Significa que cuando finalmente tienes la oportunidad de hablar, vas a decir la verdad, toda la verdad, sin importar las consecuencias. Se dirigió hacia la mesa donde estaba sentado el fiscal Patterson, quien evitaba su mirada. Señor Patterson, durante 3 meses usted ha tenido acceso a toda la evidencia de este caso. Ha visto las fotografías, ha leído los reportes, ha hablado con los testigos. Diego se detuvo frente a él, y cuando habló, su voz tenía una autoridad que desconcertó a todos. Le dijo al jurado que el dependiente de la tienda, Marcus Rivera, inicialmente describió al ladrón como un hombre de entre 25 y 30 años, con barba y tatuajes en los brazos. Patterson se removió incómodo en su asiento. Le dijo que esa descripción no coincide en absoluto conmigo. El silencio que siguió fue devastador. Le dijo que Marcus Rivera cambió su testimonio 3 veces antes del juicio y que cada vez su descripción se parecía más a mí. Diego regresó al centro de la sala, y cuando habló, su voz estaba cargada de una emoción que electrizó toda la habitación. Y le dijo que Marcus Rivera recibió una reducción de sentencia en su propio caso de drogas 2 días después de identificarme en una rueda de reconocimiento. ¡Protesto! Patterson se puso de pie abruptamente. «Eso es especulación». ¿Especulación? Diego sonrió con tristeza. Señor Patterson, tengo aquí los documentos del tribunal que muestran exactamente eso. Sacó varios papeles de su carpeta. Marcus Rivera estaba enfrentando 5 años de prisión por posesión de drogas con intención de distribuir.
Su sentencia fue reducida a libertad condicional 2 días después de mi identificación. La bomba había explotado. Los murmullos se intensificaron hasta convertirse en un rugido controlado. ¡Orden!, gritó el juez Harrison golpeando el martillo. ¡Orden en la sala! Pero Diego no había terminado. Se acercó al jurado y cuando habló, sus palabras salieron del alma. Señoras y señores, yo no robé esa tienda. Yo estaba a 3 millas de distancia en la biblioteca pública, estudiando para un examen que podría cambiar mi vida. Su voz se quebró de nuevo, pero esta vez de esperanza pura. Porque ¿saben cuál era mi sueño? ¿Saben por qué estudiaba hasta la madrugada en esa biblioteca fría y mal iluminada? Diego miró directamente a su madre, quien lo observaba con ojos llenos de lágrimas de orgullo. Soñaba con convertirme en abogado. Soñaba con defender a familias como la mía, que no tienen voz en este sistema. Soñaba con ser el tipo de hombre que mi madre pudiera presentar con orgullo a sus vecinos. Carmen se puso de pie lentamente, temblando de emoción. «Ese es mi hijo, ese es el hombre que crié». «¡Silencio!», rugió el juez, pero ya había perdido el control emocional de la sala. Diego continuó, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «La noche del robo, estuve en esa biblioteca desde las 8 de la noche hasta la medianoche, y tengo testigos». Sacó otro documento de su carpeta. «La señora Elena Vázquez, la bibliotecaria de turno nocturno, ha declarado bajo juramento que estuve allí toda la noche, que me ayudó a fotocopiar materiales de estudio, que conversamos sobre mis planes de ir a la universidad». Diego se acercó más al jurado y en su voz había una desesperación hermosa que tocó cada corazón en la sala. ¿Y saben qué es lo más cruel de esta pesadilla? Que el sistema que soñaba con servir algún día es el mismo sistema que está tratando de destruirme sin darme una oportunidad real de defenderme. Se volteó hacia el juez Harrison y en sus ojos había una mezcla de dolor y determinación que hizo que el juez retrocediera involuntariamente. «Su señoría, usted me preguntó si tenía experiencia legal. La verdad es que no tengo un título universitario. No tengo credenciales oficiales, pero durante 4 años he estudiado Derecho con la pasión de alguien que cree en la justicia». Diego caminó hacia el centro de la sala, y cuando habló, su voz resonó con una autoridad que sorprendió incluso a él mismo. Y en esos 4 años de estudio, aprendí algo fundamental, que la justicia no se trata de ganar o perder, se trata de la verdad. Y la verdad es que yo soy inocente. El silencio que siguió fue absoluto. Era como si todos en la sala estuvieran conteniendo la respiración, esperando a ver qué sucedería después. Diego miró a los 12 jurados, uno por uno, y cuando habló, sus palabras salieron directamente del corazón. «Les pido que no vean en mí a un delincuente latino del barrio. Les pido que vean a un joven que ha cometido un solo error en su vida, creer que en este país la verdad es suficiente para proteger a los inocentes». Su voz se quebró por última vez, pero ahora era una quebradura hermosa, llena de vulnerabilidad y esperanza. Mi madre trabajó 18 horas diarias durante 18 años para darme la oportunidad de estar aquí hoy, hablándoles a ustedes. No dejen que ese sacrificio haya sido en vano. Carmen comenzó a sollozar con una intensidad que hizo que todo su cuerpo temblara. Varias personas en la galería se secaron los ojos discretamente. «La verdad es simple», Diego concluyó. «Yo no cometí este crimen, y si me condenan hoy, no solo estarán destruyendo mi vida, estarán enviando un mensaje a todos los jóvenes como yo, que en este sistema tu origen importa más que tu inocencia». Diego regresó a su mesa, agotado emocionalmente, pero con una sensación de haber dado todo lo que tenía. En la sala, el silencio era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, y en los ojos de varios jurados algo había cambiado. Por primera vez en 3 meses, Diego Morales sintió que tal vez, solo tal vez, la verdad sería suficiente.
Diego permaneció de pie en el centro de la sala, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Las lágrimas que había derramado durante su alegato habían dejado surcos salados en sus mejillas, pero algo dentro de él ardía con una intensidad que no había sentido jamás. Era el fuego de la verdad. El fuego de un joven que había tocado fondo y ahora luchaba por subir a la superficie antes de ahogarse para siempre. «Su señoría», Diego habló con una voz que temblaba no de miedo, sino de una emoción tan profunda que parecía brotar desde sus huesos. «Hay algo más que debo compartir con el jurado, algo que me duele en el alma, pero que es necesario para que entiendan completamente quién soy yo». El juez Harrison frunció el ceño, claramente molesto por el impacto emocional que Diego había logrado. «Proceda, pero sea breve». Diego asintió y se dirigió lentamente hacia el jurado. Cuando habló, su voz tenía una calidad íntima, como si estuviera conversando con viejos amigos en lugar de extraños que decidirían su destino. «Quiero contarles sobre la noche que cambió mi vida para siempre, no la noche del robo, sino una noche hace 5 años, cuando tenía 13. Carmen levantó la vista desde la primera fila, sus ojos llenándose inmediatamente de lágrimas. Sabía exactamente de qué noche hablaba su hijo. Esa noche, mi madre llegó a casa después de trabajar 18 horas seguidas. Estaba tan cansada que apenas podía caminar. Pero cuando me vio estudiando en la mesa de la cocina con la luz de una vela porque habían cortado la electricidad, se sentó a mi lado y me preguntó qué estaba leyendo. Diego hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. Le dije que estaba leyendo sobre la Constitución estadounidense para un proyecto de la escuela. ¿Y saben qué hizo mi madre? Se quedó despierta conmigo hasta las 3 de la mañana, a pesar de estar agotada, ayudándome con mi tarea. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Diego, pero esta vez no las limpió. Esa noche, mi madre me dijo algo que cambió mi vida para siempre. Me dijo: «Mijo, en este país, la educación es la única cosa que nadie te puede quitar. Mientras tengas conocimiento en tu cabeza y bondad en tu corazón, siempre podrás levantarte sin importar cuántas veces te tumben». Carmen se llevó las manos al rostro, sollozando con una intensidad que hizo que varios espectadores sintieran un nudo en la garganta. «Desde esa noche», Diego continuó, «decidí que iba a estudiar Derecho, no porque quisiera ser rico o famoso, sino porque quería proteger a familias como la mía. Quería ser la voz de quienes no tienen voz». Diego se acercó más al jurado, y en sus ojos había una vulnerabilidad tan pura que era imposible no sentir compasión por él. «Durante 5 años estudié cada libro de derecho que pude encontrar, memoricé casos, leyes, procedimientos. Soñaba con el día en que pudiera pararme en una corte como esta y defender a alguien inocente». Su voz se quebró completamente y las palabras salieron entre sollozos. «Nunca imaginé que la primera vez que estaría en una corte sería para defender mi propia vida de una acusación falsa». El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Varios miembros del jurado tenían los ojos húmedos. Diego respiró profundamente, recomponiendo su fortaleza interior. «Señoras y señores, quiero que sepan algo sobre mi familia. Mi madre nunca me enseñó a odiar, a pesar de todas las injusticias que hemos sufrido. Me enseñó a amar, a perdonar, a creer en la bondad de las personas». Se dirigió hacia donde estaba sentada Carmen y la miró con un amor tan puro que partía el alma. «Mamá». Diego habló directamente a ella, con voz quebrada por la emoción. «Sé que estos 3 meses han sido los más difíciles de tu vida. Sé que has trabajado horas extra para pagar los gastos del juicio. Sé que has llorado todas las noches preguntándote si tu hijo algún día volvería a casa.
Carmen se puso de pie lentamente, temblando de emoción. «Mijo, nunca dudé de tu inocencia, ni por un segundo. Y yo nunca dudé de tu amor», Diego respondió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Porque una madre como tú no cría delincuentes, cría hombres de honor». La intensidad emocional en la sala era tan densa que se podía palpar. Varios espectadores se secaban los ojos discretamente. Diego se volteó nuevamente hacia el jurado, y cuando habló, su voz tenía una autoridad que nacía no de la arrogancia, sino de la verdad absoluta. «He presentado ante ustedes evidencia clara de mi inocencia. El testimonio comprado, las inconsistencias en la investigación, mi coartada sólida. Pero más importante que todo eso, les he mostrado mi corazón». Diego caminó lentamente frente al jurado, estableciendo contacto visual con cada miembro. «Les he mostrado quién soy realmente. No el delincuente que el fiscal quiere que vean, sino el joven que mi madre crió con sacrificio y amor. El estudiante que pasó años soñando con servir a la justicia. El hijo que preferiría morir antes que deshonrar a su familia». Su voz se intensificó, pero no con rabia, sino con una pasión pura que tocó cada corazón en la sala. «Y ahora, su decisión no solo determinará mi futuro, determinará si la justicia en esta comunidad está basada en la verdad y la evidencia, o en prejuicios y conveniencia». Diego regresó al centro de la sala, y cuando habló por última vez, sus palabras salieron directamente del alma. «No les pido que me condenen o me absuelvan por lástima. Les pido que vean la evidencia con ojos claros y corazones abiertos. Les pido que recuerden que detrás de cada acusado hay una familia que ama, que sufre, que espera». Su voz se redujo a un susurro intenso que de alguna manera llegó a cada rincón de la sala. «Y les pido que cuando regresen a sus casas esta noche y abracen a sus propios hijos, se pregunten, ¿qué harían si su hijo estuviera en mi lugar? ¿Qué esperarían de un jurado si su familia enfrentara esta pesadilla?». Diego regresó lentamente a su asiento, completamente agotado emocionalmente. Había vaciado su alma ante 12 extraños, había expuesto su corazón de la manera más vulnerable posible. Ahora solo quedaba esperar. El juez Harrison se aclaró la garganta, claramente afectado a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. «El tribunal tomará un receso de 30 minutos antes de proceder con las deliberaciones del jurado». Mientras la sala se vaciaba lentamente, Diego permaneció sentado, sintiendo el peso agotador de haber luchado por su vida con cada fibra de su ser. Carmen se acercó y puso su mano temblorosa en el hombro de su hijo. «Mijo», susurró con voz quebrada por la emoción, «nunca he estado más orgullosa de ti que en este momento». Diego miró a su madre, esta mujer extraordinaria que había sacrificado todo por él, y sintió que su corazón se desgarraba y se sanaba al mismo tiempo. «Mamá, pase lo que pase, quiero que sepas que cada día de mi vida ha valido la pena por tenerte como madre». Y en ese momento, abrazados en medio de la incertidumbre más absoluta, madre e hijo encontraron una paz que trascendía cualquier veredicto. Porque sabían que sin importar lo que decidiera el jurado, la verdad había sido dicha. Y a veces, eso es todo lo que uno puede hacer. Los 30 minutos de receso se sintieron como 30 años para Diego. Sentado en una pequeña sala contigua al tribunal, con las esposas de nuevo en sus muñecas, observaba a su madre a través del cristal que los separaba. Carmen tenía el rosario entre sus dedos temblorosos, moviendo los labios en oraciones silenciosas que salían directamente de su alma destrozada. Durante 18 años, esa mujer había sido su roca, su refugio, su ejemplo de fortaleza inquebrantable. Pero ahora, por primera vez en su vida, Diego la veía verdaderamente vulnerable, verdaderamente aterrorizada de perder al único tesoro que tenía en este mundo, su hijo.
Dios mío, susurraba Carmen, las lágrimas rodando por sus mejillas marchitas por años de trabajo y sacrificio. Si has escuchado alguna vez mis oraciones, escúchame ahora. No me quites a mi niño. Él es todo lo que me queda de bueno en este mundo. Diego sintió que se le partía el corazón viendo a la mujer más fuerte que conocía reducida a súplicas desesperadas. A través del cristal puso su mano donde estaba la de ella, deseando poder abrazarla, consolarla, decirle que todo iba a estar bien. Pero la verdad era que no sabía si todo iba a estar bien. En las últimas horas había dado todo lo que tenía. Cada argumento legal que había memorizado, cada emoción genuina de su corazón, cada gota de verdad que corría por sus venas. Había luchado como un guerrero por su libertad, pero ahora su destino estaba en manos de 12 extraños. La puerta se abrió y entró el alguacil. «Es hora, muchacho». Diego se levantó lentamente, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Durante 3 meses había soñado con este momento, pero ahora que había llegado, el terror lo consumía como fuego líquido. Mientras caminaba de regreso al tribunal, su mente vagó hacia los últimos 18 años de su vida. Recordó a su madre llegando a casa con las manos agrietadas por los químicos de limpieza, pero siempre con una sonrisa para él. Recordó las noches cuando ella se saltaba la cena para que él pudiera comer un plato completo. Recordó todos los sacrificios silenciosos que había hecho para darle una oportunidad en la vida. Y ahora, todo eso podría terminar con 2 palabras: culpable, su señoría. Al entrar a la sala del tribunal, Diego observó los rostros de los espectadores. Algunos lo miraban con compasión, otros con curiosidad mórbida. Pero cuando sus ojos encontraron los de su madre en la primera fila, vio algo que le dio fuerzas: amor incondicional. Amor que no dependía del veredicto, amor que existiría aunque el mundo entero lo condenara. El juez Harrison regresó a su lugar con la majestuosidad de siempre, pero algo había cambiado en su expresión. Durante el receso, había reflexionado sobre las palabras de Diego, sobre la evidencia presentada, sobre la posibilidad de que por primera vez en años un acusado en su tribunal fuera genuinamente inocente. «Damas y caballeros del jurado», anunció el juez, «han tenido tiempo suficiente para deliberar. ¿Han llegado a un veredicto?» El presidente del jurado, un hombre mayor con cabello cano y ojos bondadosos, se puso de pie lentamente. En sus manos tenía un papel que contenía el futuro de Diego. «Sí, su señoría, hemos llegado a un veredicto». El silencio que siguió fue tan denso que Diego podía escuchar los latidos de su propio corazón como tambores de guerra. Carmen cerró los ojos y apretó el rosario con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Diego sintió que las manos le sudaban tanto que casi no podía mantenerlas quietas. Su corazón latía tan fuerte que temía que el micrófono lo captara. El aire se sentía espeso, irrespirable. Carmen temblaba visiblemente en primera fila, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas antes de que se pronunciara una sola palabra. En el caso del Estado contra Diego Morales, el presidente del jurado habló con voz clara pero cargada de emoción. Por el cargo de robo con violencia, Diego sintió que el mundo se ralentizaba a su alrededor. Cada segundo se estiraba como una eternidad. Vio a su madre conteniendo la respiración. Vio al fiscal Patterson inclinándose hacia adelante con expectativa. Vio al juez Harrison preparándose para pronunciar la sentencia. Encontramos al acusado. La pausa fue devastadora. Diego sintió que iba a desmayarse por la tensión. No culpable. El mundo explotó. Carmen se levantó de su asiento con un grito que salió desde lo más profundo de su alma. «¡Dios mío, mi hijo! ¡Mi hijo es libre!». Los espectadores estallaron en aplausos y gritos de alegría.
Algunos lloraban abiertamente, conmovidos por haber presenciado un milagro de justicia en tiempos donde parecía imposible. Diego se desplomó en su silla, sintiendo que todas las fuerzas lo abandonaban. Durante 3 meses había cargado el peso del mundo en sus hombros y ahora, finalmente, ese peso había desaparecido. Pero lo que más lo emocionó no fue su propia libertad, sino ver a su madre correr hacia él con lágrimas de alegría pura corriendo por su rostro. 18 años de sacrificio, 3 meses de pesadilla y ahora este momento de redención absoluta. ¡Mijo! ¡Mijo! Carmen lo abrazó con una fuerza que parecía querer fusionar sus almas. Sabía que Dios no nos iba a abandonar. Sabía que la verdad iba a salir a la luz. Diego abrazó a su madre como no la había abrazado desde que era niño, sintiendo que este momento valía todos los sufrimientos que habían pasado. En los brazos de esta mujer extraordinaria se sintió finalmente seguro, finalmente en casa. «Mamá», susurró en su oído, lo logramos juntos». Pero en medio de la celebración, algo extraordinario estaba sucediendo en el tribunal. El presidente del jurado se acercó al micrófono, pidiendo silencio con gestos de sus manos. «Su señoría», dijo con voz emocionada, «el jurado tiene algo más que decir». El juez Harrison, claramente sorprendido, asintió. «Proceda». El hombre mayor se volteó hacia Diego y en sus ojos había lágrimas de emoción genuina. «Joven Morales», comenzó con voz quebrada, «en mis 65 años de vida nunca había visto a alguien luchar por la justicia con tanta valentía y dignidad como lo hizo usted hoy». Los otros miembros del jurado asintieron, muchos de ellos visiblemente emocionados. «Usted nos enseñó que la verdad es más poderosa que el dinero, que el honor es más valioso que la conveniencia, y que un joven de 18 años puede tener más sabiduría que hombres con décadas de experiencia». Diego sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al escuchar esas palabras. Pero más importante, el presidente del jurado continuó: «Usted nos mostró el verdadero significado del amor familiar. El amor de una madre que nunca perdió la fe y el amor de un hijo que luchó no solo por su libertad, sino por honrar el sacrificio de esa madre». Carmen se llevó las manos al rostro, sollozando con una intensidad que conmovió a todos los presentes. Por eso, el presidente del jurado concluyó: «Queremos que sepa que este veredicto no es solo una declaración de inocencia. Es una declaración de fe en la justicia, en la verdad y en el poder transformador del amor». La sala estalló nuevamente en aplausos, pero esta vez había algo diferente. Era más que celebración, era catarsis colectiva, como si todos los presentes hubieran sido testigos de algo sagrado. Pero lo más impactante vino cuando el juez Harrison se puso de pie lentamente. Durante 20 años había sido conocido por su frialdad, por su dureza, por su falta de compasión. Pero ahora, por primera vez en décadas, había lágrimas en sus ojos. «Señor Morales», dijo con voz temblorosa, «acérquese al estrado». Diego se acercó cautelosamente, no sabiendo qué esperar. El juez lo miró directamente a los ojos, y cuando habló, su voz estaba cargada de una emoción que sorprendió a todos. «Durante mis 20 años como juez, he visto pasar por aquí a miles de acusados, muchos culpables, algunos inocentes, todos buscando justicia de una forma u otra». Hizo una pausa, claramente luchando con sus emociones. «Pero nunca, en toda mi carrera, había visto a alguien enfrentar la adversidad con tanta gracia, tanta dignidad y tanta fe en el sistema de justicia como lo hizo usted hoy». Diego no podía creer lo que estaba escuchando. «Usted me enseñó algo que había olvidado después de tantos años en este trabajo». El juez continuó: «Me enseñó que detrás de cada caso hay seres humanos reales, con familias que los aman, con sueños que merecen ser protegidos». El juez Harrison se quitó sus lentes, limpiándose los ojos discretamente.
Por eso quiero hacer algo que nunca he hecho en mi carrera. Quiero pedirle perdón. El silencio fue absoluto. Nadie podía creer lo que estaba presenciando. Le pido perdón por haberlo prejuzgado, por haber asumido su culpabilidad antes de escuchar la evidencia, por haber permitido que mis propios prejuicios nublaran mi juicio. Diego sintió que se le partía el corazón viendo a este hombre poderoso humillándose públicamente. Y quiero que sepa, el juez concluyó, que usted ha cambiado la forma en que voy a administrar justicia en este tribunal para el resto de mi carrera. La transformación era completa. Un joven de 18 años, armado solo con la verdad y el amor de su madre, había logrado algo que parecía imposible. Había humanizado un sistema que se había vuelto frío y mecánico. Mientras Diego abrazaba nuevamente a su madre en medio de la celebración, sintió que algo fundamental había cambiado no solo en su vida, sino en la vida de todos los que habían sido testigos de este milagro, porque habían visto el poder transformador de la verdad, la justicia y el amor incondicional. Y esa era una lección que nunca olvidarían. 3 semanas después del veredicto, Diego despertó en su pequeña habitación con un sentimiento extraño en el pecho. La libertad todavía se sentía irreal, como si fuera un sueño del que podría despertar en cualquier momento de vuelta en esa celda fría y húmeda. Se dirigió a la cocina, donde encontró a su madre preparando el desayuno, tarareando una canción que no había escuchado desde antes de su arresto. Carmen se veía diferente. Había recuperado esa luz en los ojos que Diego pensó que había perdido para siempre. «Buenos días, mijo». Carmen sonrió, pero Diego notó que sus manos aún temblaban ligeramente al servir el café. Los últimos meses habían dejado cicatrices invisibles en ambos. «Mamá». Diego se sentó junto a ella. «Necesito decirte algo». Carmen dejó de moverse, y Diego vio un destello de pánico en sus ojos. Después de todo lo que habían pasado, cualquier conversación seria la aterrorizaba. «¿Qué pasa, mijo? Quiero que dejes de trabajar». Carmen parpadeó confundida. «¿Qué? Diego, ¿de qué vamos a vivir?» «De esto». Diego sacó un sobre de su mochila. «Es una beca completa para estudiar Derecho en la Universidad Estatal. Incluye un estipendio mensual para gastos familiares». Las manos de Carmen comenzaron a temblar más intensamente mientras leía la carta. «Mijo, esto es lo que tú hiciste posible, mamá. 18 años de sacrificio para que llegara este momento». Carmen se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar, pero estas eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una felicidad que había estado enterrada bajo capas de dolor y preocupación. «No puedo creerlo», susurró entre sollozos. «Mis manos no van a tener que doler más. Mis rodillas no van a tener que sangrar más». Diego abrazó a su madre, sintiendo en sus propios huesos el alivio que ella estaba experimentando. Por primera vez en 18 años, Carmen Morales podría descansar. Los primeros meses en la universidad fueron un ajuste difícil para Diego. Sus compañeros eran en su mayoría jóvenes de familias acomodadas que nunca habían conocido el hambre o la desesperación. Pero Diego había aprendido algo en esa celda que ellos nunca aprenderían en los libros: que la justicia no es un concepto abstracto, sino una necesidad desesperada para quienes no tienen voz. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, se acercó una joven compañera de clase. «¿Eres tú el famoso Diego Morales?», preguntó con curiosidad genuina. «Supongo». Diego respondió sin levantar la vista de sus libros. «Leí sobre tu caso en el periódico. Fue increíble lo que hiciste». Diego finalmente la miró. Era una joven rubia, claramente de una familia próspera, pero había algo sincero en sus ojos. «¿Cómo te llamas?» Sarah Williams. «Y quiero que sepas que después de leer tu historia, decidí cambiar mi especialización». «¿A qué?» «Defensa criminal para personas de bajos recursos».
Tu caso me enseñó que hay jóvenes como tú que necesitan abogados que realmente luchen por ellos. Diego sintió algo cálido en el pecho. Su experiencia no solo había cambiado su vida, sino que estaba inspirando a otros a hacer del mundo un lugar más justo. Durante los siguientes 4 años, Diego se convirtió en el estudiante más dedicado de su clase. No por competitividad, sino por propósito. Cada ley que memorizaba, cada procedimiento que dominaba, era una herramienta más para defender a quienes vendrían después de él. El día de su graduación, Carmen se sentó en primera fila, vestida con el mejor vestido que había comprado en su vida. Uno que ella misma había pagado sin tener que sacrificar comida o calefacción. Diego caminó hacia el estrado para recibir su diploma, pero cuando escuchó su nombre siendo anunciado, se volteó hacia su madre. En los ojos de Carmen vio algo que lo llenó más que cualquier reconocimiento académico. Vio a una mujer que había apostado todo por su hijo y había ganado. «Este diploma no es mío», Diego dijo en el micrófono, desviándose del discurso tradicional. «Es de Carmen Morales, mi madre, quien trabajó 18 horas diarias durante 18 años para que este momento fuera posible». Carmen se puso de pie, llorando de orgullo, mientras toda la audiencia la aplaudía. 6 meses después, Diego abrió una pequeña oficina de defensa legal en el mismo barrio donde había crecido. No era glamorosa, no era lucrativa, pero era exactamente donde sabía que tenía que estar. Su primer cliente fue un muchacho de 16 años acusado de robo. Se llamaba Miguel, y cuando entró a la oficina de Diego tenía la misma mirada de terror que Diego había tenido 3 años antes. «¿Tú eres el abogado?», Miguel preguntó dudoso al ver lo joven que era Diego. «Sí, y quiero que sepas algo. Yo estuve exactamente donde tú estás ahora». Diego le contó su historia y vio cómo los ojos de Miguel pasaban del terror a la esperanza. «¿Realmente me vas a ayudar? No solo te voy a ayudar, te voy a enseñar que este sistema puede funcionar para nosotros, no solo contra nosotros». El caso de Miguel se convirtió en una victoria total, pero más importante para Diego fue el momento después del veredicto, cuando Miguel abrazó a su propia madre con la misma intensidad que Diego había abrazado a Carmen. En ese momento, Diego entendió que su sufrimiento había tenido un propósito sagrado: evitar que otros sintieran esa misma desesperación. La noticia se extendió por el barrio como fuego. El joven que había enfrentado al sistema y ganado, ahora estaba protegiendo a otros. Las madres del vecindario comenzaron a llevarle casos, confiando en alguien que entendía su miedo porque lo había vivido. Una tarde, 5 años después de su graduación, Diego estaba en su oficina cuando recibió una visita inesperada. Era el juez Harrison, ya retirado, con aspecto frágil, pero ojos más gentiles de los que Diego recordaba. «Señor Morales», el anciano juez se sentó frente a Diego. «Vengo a pedirle algo. ¿Qué puedo hacer por usted, su señoría? Quiero que sepa que su caso cambió mi vida. En mis últimos 5 años como juez, revisé cada veredicto que había dado, especialmente aquellos contra jóvenes como usted». Diego se inclinó hacia adelante, intrigado. «Descubrí que había condenado a al menos 30 jóvenes que probablemente eran inocentes. 30 familias destruidas por mi arrogancia». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del anciano. «No puedo deshacer esas injusticias, pero puedo hacer algo más. Quiero donar toda mi pensión de jubilación a su práctica legal, para que pueda ayudar a más jóvenes como Miguel». Diego sintió que se le cortaba la respiración. «Su señoría, no puedo aceptar eso. Por favor», el anciano suplicó. «Es lo único que puede darme paz antes de morir». Diego vio en los ojos del juez Harrison algo que reconoció inmediatamente: la desesperación de alguien que busca redención. Era la misma desesperación que él había sentido en esa celda. «La acepto», Diego respondió, «pero con una condición». «¿Cuál?».
Que venga aquí una vez por semana y me ayude a revisar casos. Su experiencia puede ayudarnos a no cometer los mismos errores. El anciano juez sonrió por primera vez en años. Esa noche, Diego regresó a casa donde Carmen lo esperaba con la cena. A los 55 años, su madre había recuperado completamente su salud y su alegría. Había comenzado a tomar clases de costura y había hecho amigas en el vecindario. «¿Cómo estuvo tu día, mijo?». Diego le contó sobre la visita del juez Harrison, sobre Miguel, que acababa de graduarse de preparatoria, sobre los 5 casos nuevos que había tomado esa semana. «Estoy orgullosa de ti», Carmen dijo simplemente. Pero esas 4 palabras contenían 18 años de sacrificio y amor. Esa noche, antes de dormir, Diego reflexionó sobre su vida. No tenía una mansión ni un auto lujoso. No tenía fama ni reconocimiento nacional, pero tenía algo más valioso: propósito. Cada mañana se despertaba sabiendo que su trabajo tenía significado. Cada cliente que ayudaba era un joven que no tendría que pasar por el infierno que él había vivido. Cada caso que ganaba era una familia que no se destruiría por la injusticia. Y sobre todo, tenía a Carmen, su madre, su héroe, su ejemplo de lo que significa nunca rendirse. Al día siguiente era domingo, y como cada domingo desde que había salido de prisión, Diego y Carmen caminaron hasta la iglesia del barrio. Se sentaron en la misma banca donde Carmen había orado durante 3 meses por la libertad de su hijo. Durante la misa, el padre anunció que una familia necesitaba ayuda legal para su hijo adolescente. Diego se puso de pie inmediatamente. «Vengan a verme mañana», dijo en voz alta. «Los ayudaré». Carmen lo miró con lágrimas en los ojos, pero estas eran lágrimas de una felicidad profunda. Su hijo no solo había sobrevivido a la tormenta, se había convertido en el refugio para otros que enfrentaban la misma tormenta. Esa era la venganza más dulce contra un sistema que había tratado de destruirlos. Convertir su dolor en la fuerza que protegería a otros. Y en esa pequeña iglesia del barrio, rodeado de la comunidad que los había sostenido en los momentos más oscuros, Diego finalmente entendió que había ganado algo más valioso que cualquier juicio. Había ganado una vida con propósito. Había ganado la oportunidad de honrar el sacrificio de su madre cada día. Y había ganado la paz que viene de saber que tu existencia hace al mundo un poquito más justo.